Bien, vengo a hablar sobre este artista llamado Alfredo Yar, artista chileno, nacido en el 56, radica en Estados Unidos desde el 83. Pues es un artista que inicialmente fue arquitecto, cineasta, y pues el trabajo lo ha hecho un artista consagrado, de los artistas, el artista chileno con mayor relevancia y trascendencia a nivel internacional en el escenario contemporáneo. Tiene un premio nacional en el 2013 y bueno, inicialmente quiso ser un artista, estudiar artes, pero su padre se opuso a eso y lo convenció a estudiar arquitectura, de lo cual él no se arrepiente porque dice que gracias a la arquitectura él ha aprendido a manejar esto del arte con una metodología de arquitecto. Es decir, el contexto lo es todo para los arquitectos. Es un artista que no trabaja con técnicas, es decir, su trabajo no se basa o consiste en una técnica, sino que es un artista que trabaja con ideas, ¿sí? Eh, él le interesa el proceso de pensamiento. El 99% de su trabajo consiste en pensar. No es un artista de taller, ¿no? Sino que él sale al mundo y crea desde el mundo. Y bueno, dice que no trabaja en su taller, no produce en el taller, sino afuera. Jar, en el proceso de creación, primeramente acumula mucha información. Trata de instruirse, de conocer todo lo que concierne al tema, ¿sí? Trata de entender el tema de un sitio en específico. Él, como había mencionado antes, él trabaja en el lugar específico, pero antes de eso antes de trabajar tiene que primero acumular mucha información, eh, entender el tema, definir el lugar en específico, y ahí es cuando procede a crear. Es un proceso de pensamiento, primero pensar para entender, o luego después entender y otra vez pensar para luego así actuar, que consiste en crear una obra de arte. Alfredo Yar eh, mantiene unos modelos de pensamiento. Uno de esos es que la forma está determinada por el contenido, es decir, la forma está sujeta a un contenido. El contenido es lo que define si hará una película, si hará una escultura, si hará una instalación, una fotografía, si va a trabajar con agua, si va a hacer un poema, etcétera, etcétera. Eh, Elementos que comuniquen con la audiencia es una de las otras. Eh, Él es un artista que se preocupa mucho por la comunicación con la audiencia. Dice que el arte debe conseguir una respuesta del espectador para cumplir su cometido, que es comunicar. Como le había mencionado antes, dependiendo del contenido, define qué tipo de medio va a utilizar, ¿sí? Porque él necesita tener una comunicación asertiva con el espectador. Entonces, por eso es necesario aquí que los elementos bien escogidos estén determinados por un contenido para que comunique con la audiencia y así pueda tener una respuesta del espectador, que es lo que
lo que se plantea como objetivo, lo que debería ser el arte como medio de comunicación. Alfredo no le interesa desplegar a la audiencia los temas de un mundo interior, ¿sí? Eh, lo que le interesa es hablar del mundo real, de la realidad externa, ¿sí? Este artista le concierne hablar y denunciar el mundo real, aquel que cree que está mal, ¿sí? Que es injusto. Él pretende en cada obra cambiar esa realidad específica, como les había mencionado anteriormente. A diferencia de muchos artistas, de muchos teóricos, críticos, este artista cree que el arte puede cambiar el rumbo de la vida, del mundo. Entonces, él no le interesa hablar sobre aquellos problemas o, o crisis emocionales que muchos artistas tratan de conversar con la audiencia, sino el mundo exterior, la realidad, denunciar, denunciar para tratar de cambiar este mundo que dice él que es un mundo que está mal y que es un mundo injusto. Por ende, Alfredo ya maneja eh, una definición de esta intención y es la concepción del mundo. Dice que cualquier cosa que creamos y lo ponemos en el mundo contiene necesariamente una concepción del mundo. Por lo tanto, una dimensión política. Eh, no necesariamente que quiere decir que él sea un artista político, no, sino que eh, la intención de trabajar un tema del mundo exterior, de la realidad, de denunciar, implica una postura, una concepción del mundo, por lo tanto, una dimensión política. Y dice que el arte, sin esa dimensión política, no es arte. Se convierte en algo, en un decorativo, ¿sí? Un objeto decorativo. Y por eso uno de sus temas que él trata es el tema del hambre. Acá tenemos una obra que se llama El sonido del silencio, sonido del silencio, que en cuanto a material, pues es como una recámara de aluminio muy grande que contiene dentro una fotografía de este fotógrafo, Kevin Carter, sudafricano, que tomó esta fotografía de este niño famélico acechado por un buitre en 1993. Sabemos que al año siguiente este artista se suicidó. Eh, entonces, Alfredo Yar trabaja con esta fotografía denunciando el, el hambre mundial. Dice que nuestro planeta tiene para, para suministrarle alimento a dos planetas Tierra. Tenemos el suficiente recurso para administrarle a dos planetas Tierra alimento. En esta obra, este artista sugiere la importancia de la imagen, que cada imagen es una expresión, una percepción del mundo y que quiere como crear un modelo de observación a, a la imagen, ¿sí? Eh, se tiene por entendido que una persona dura, perdón, 3 segundos viendo una imagen, ¿sí?
Entonces, él en esta obra lo que sugiere con este es que dentro de la caja gigantesca que percibimos ahí, está la imagen por dentro, el espectador ingrese y que por medio de un sistema pueda durar 8 minutos examinando la imagen. Como les había dicho, eh, es como una recámara, una cabina, como un teatro construido para una imagen. El artista quiere que el espectador, al retirarse de la obra, salga con este modelo de observación a la imagen, que pueda una imagen observarla por mucho tiempo, que digamos que de alguna forma esto de los 3 segundos pueda cambiar en esa manera de observar de cada espectador frente a una obra. Eh, Habla también sobre la fotografía, ¿sí? De que la fotografía no se toma, sino que se hace. Un poco defendiendo también la fotografía tomada por Kevin Carter, que muchas personas piensan que el hecho de tener una cámara fotográfica y capturar solamente es el proceso de tomar la fotografía y ya. En cambio, él dice aquí que en la fotografía, el artista, el fotógrafo, tiene que tomar una serie de decisiones eh, para hacer la foto como tal. No es el hecho de solo capturar una imagen, sino tener cuidado de qué se va a comunicar, de qué se va a expresar con esa fotografía. Y por eso es que dice, la fotografía no se toma, sino que se hace. Entonces, eh, Alfredo le coloca este nombre a la obra, como ya he dicho, haciendo alusión al hambre y al escándalo del hambre mundial, ¿sí? Al escándalo del hambre mundial. Y él dice que esto es un escándalo, pero que hoy día no se habla del tema, que se mantiene en silencio y y que sí, que lo que es un escándalo inaceptable hoy día, el hambre, que es una problemática mundial, ha quedado en ese silencio. Bien, entonces por acá hay otra obra del 2011 de Mars Launch. Esta obra consiste, o bueno, sí consiste, en una sala que, que Alfredo dotó de muchos libros de filósofos, dentro de ellos Marx, por supuesto, eh, de eruditos, etcétera, etcétera, de gente intelectual. Esta obra surgió para este artista en el 2011 cuando había una crisis económica y política mundial. Entonces él lo que quería con esta obra era que el espectador entrara, ¿sí? Y que el hecho de que entrara, aunque no leyera los libros, que era la intención también de que el artista propuso estos libros aquí para mostrar como esa solución a la crisis que había, ¿sí? Él, él habla sobre lo que en esta era sucede y es como una revolución intelectual.
que estas personas han desarrollado un, un conjunto de conocimientos que si en la realidad los dirigentes, los políticos, este, estudiaran estos filósofos aquí que hablan, que instruyen sobre la economía, sobre cómo dirigir políticamente, eh, etcétera, etcétera. Estos pudieran ser unos mejores dirigentes, pero claro, como a nadie le interesa en muchos casos eh, todo este aporte que puede haber aquí, eh, el artista colocó los libros y dice que por más que no los lean, ¿sí? O que al menos entren a la sala y que puedan ver esa sugerencia que él les hace de que, a ver, tienen los libros aquí, adquieran este conocimiento para que puedan dirigir de mejor forma todas estas crisis. Pero él dice que hay una distancia entre esto y el mundo real y que por eso existe estas crisis, porque estos personajes no deciden aprender de toda esta revolución intelectual que se ha creado. Por otro lado está esta instalación llamada Esto no es American 1956. Es una instalación, ¿sí? De una pantalla gigante que simula a un aviso publicitario de una de las calles de Nueva York, que para esa época era un lugar de teatros pornos, eh, de, de prostitutas. Sí, era un lugar algo marginal. Y esta obra consiste en, en sí, en una animación que habla sobre lo que es en realidad el América. A mostrar el video. Esto no es la bandera de América. América. Esta animación hace un par de años fue realizada, fue puesta otra vez en ese lugar por, por los gentes que compraron la obra en esa época. Entonces el artista aquí eh, habla sobre una problemática y es sobre lo que los Estados Unidos ha implementado al resto del continente. Y es eso de que América solo son ellos. Entonces el artista cuestiona un poco eso y dice que es un problema que le preocupa mucho porque está en las escuelas. En la escuela se habla sobre eso y que dice que es un problema de lenguaje, que parece inofensivo, pero que resulta siendo eh, dañino, ¿sí? Algo discriminatorio y que habla sobre de cómo los Estados Unidos se han apoderado del continente y lo que pretende Hart es devolverles ese nombre a los americanos. Y aunque él considera que eso es una lucha perdida, pero que, que nada, que él hizo su obra y que espera tener unos resultados de ella. Bien, entonces muchas gracias por su atención.
Mateo Torres.